Queridos hermanos, nos hemos congregado en este domingo, 27º del tiempo ordinario, el calendario que tiene nuestra Iglesia Católica, que nos va instruyendo, nos va guiando día a día para ir conduciéndonos a los misterios centrales de la economía de la salvación. Esa ha de ser la razón principal por la cual nosotros nos alimentamos de su palabra. Acudimos al templo, a escuchar al Señor, sus reflexiones, sus mensajes, y de esa manera, año tras año, poder participar de manera más piadosa, con mayor conocimiento de los misterios de la vida de Jesús. Solamente conociendo a Jesús, conociendo su palabra, su escritura, le amaremos más. Y de esa manera podremos servirle, porque nadie puede ni amar a quien no conozca, nadie puede servir a alguien si no está motivado. Nuestra vida, nuestra religión ha de ser ese conocimiento de Dios. Y nos trae a colación este domingo el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 33, la historia de estos viñadores, estos hombres que no hicieron las cosas bien. Ese viñador, ese señor que preparó todo para que pudieran trabajar, para que pudieran dar frutos, para que pudieran usar las cosas bien, no escatimó esfuerzo, ese viñador que es Dios y que nos manda a este mundo para que nosotros podamos trabajar usando las herramientas que Él nos ha dejado y de esa manera poder dar frutos cuando Él nos pida cuenta. Nosotros no somos dueños, somos administradores. Entonces, en primer lugar, pensemos un poco la figura de Dios en esta escena, en esta parábola. Ese Dios que confía en nosotros, nos manda a trabajar, nos facilita sus bienes, porque nosotros no somos dueños de las cosas de este mundo. Él confía que nosotros haremos las cosas bien. Él no escatima esfuerzo en proporcionarnos en esta vida todas las cosas necesarias para lograr un objetivo y unos frutos. Qué hermoso pensar que Dios confía en nosotros. Y qué responsabilidad también para nosotros de dar una respuesta y frutos de lo que el Señor espera de cada uno en nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Es un Dios paciente. Espera. Mandaba 1, 2, 3 veces a esos profetas para que puedan
recoger los frutos que Él esperaba. Es un Dios que no se cansa en hacernos ver, en hacernos recapacitar. Y por eso esa paciencia tan hermosa que nosotros debemos también de practicar. Por eso las cosas que Dios nos escribe en su Biblia, en sus escritos sagrados, para nosotros poder guiarnos y llevarlo a la práctica. Pero ciertamente que llegará un momento que ese Dios nos va a pedir cuenta. Claro, es paciente, claro, tiene confianza en nosotros, pero también pedirá cuenta porque hay toda una inversión. Y si los resultados no son los esperados, ciertamente que como Dios justo nos dará alguna sanción que sea como medicina, porque Dios sanciona para enseñarnos, para amonestarnos. A veces nosotros sancionamos, pero movido quizás por una rebeldía, por una revancha. Dios no, Dios nos pone sanciones para que sean medicinales, que puedan corregir nuestra aptitud y nuestros errores, que también debemos de aprender del Señor de esas cosas. Ese es el Señor, ese es el viñador, ese es el dueño que nos ha enviado a este mundo para que nosotros trabajemos, demos frutos cuando Él nos venga a solicitar los frutos. En segundo lugar, la situación del hombre. El hombre, a pesar de haber hecho las cosas mal, sin embargo, Dios lo sigue favoreciendo. No se cansa el Señor de hacernos el bien. ¿Qué no hice?, dice la palabra. ¿Qué no hice para que puedan tener todas las precauciones en esta viña? La cercó, la custodió, puso esos lugares especiales para poder ser vigilada, para ser protegida de los malos, todas las precauciones del caso. Eso pensando en cada uno de nosotros. Cuántas bendiciones Dios nos ha brindado en el transcurso de la vida. De cuántos peligros el Señor nos ha salvado. Cuántas veces nuestro ángel de la guarda habrá tenido que interceder ante Dios para que el Señor tenga piedad una vez más de nosotros. Cuánta intercesión los santos, la Virgen, o familiares muy queridos nuestros habrán intercedido para que nosotros enmendemos nuestra vida y podamos así, de esa manera, lograr lo que Dios tenía destinado. Pero a veces nosotros podemos llegar a usar mal de nuestra libertad, a pesar de que Dios nos ha llenado de bendiciones, a pesar de que Dios ha puesto todo
en favor nuestro, pero a veces nosotros podemos llegar a mal usar la libertad. Creer que soy dueño, creer que yo puedo hacer lo que quiera, que no necesito protocolos, que no necesito una iglesia, que no necesito quizás un Dios, quizás antiguo, pensando de una manera incorrecta, como puede ser hoy día nuestra sociedad, nuestro mundo. Querer romper todas aquellas estructuras, normas, principios que han de regir en nuestra vida para protegernos del mal. Entonces mal usamos de la libertad, que es otro gran tesoro, otro gran regalo que Dios nos ha dado. Esa libertad de los hijos de Dios. Para que nosotros podamos proceder, para que nosotros podamos rendir, para que nosotros podamos dar los frutos que Dios nos pide. Que no sea solamente un follaje, que no sea solamente un fariseísmo, como esa higuera que estaba muy hermosa, verde, llena de hojas, aparentemente estaba bien, pero el Señor se acercó a pedir frutos y no habían frutos. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor podrá ya acercarse a nosotros, a nuestra vida, a pedir uvas dulces de ese viñedo? Y muchas veces, ¿qué encontrará el Señor en nuestro viñedo, en nuestro corazón, en nuestra vida? Capaz que estamos enceguecidos, capaz que estamos hundidos en el error, en el pecado, que es desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios, a sus normas, a sus leyes, por haber concebido quizás en nuestra historia, en nuestra vida, haber sido influenciado por otras corrientes, ideologías, pensamientos. A pesar de que hemos tenido toda una historia, una trayectoria de buenas fuentes, de buenas familias, de países católicos y con principios hermosos. Si no tenemos excusa de habernos desviado o de haber hecho mal uso de la libertad, o habernos enceguecido en el error. ¿Cuántas veces, cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros para que despertemos de ese letargo y podamos rendirle los frutos que Él espera de nosotros? Él mandó a los profetas, sí, pero después mandó a su propio Hijo, ese carné de identidad que ya no era un profeta, ya no era un siervo, era el Hijo. Mandó a su Hijo: respetarán a mi Hijo. Sin embargo, lo sacaron. ¿Y cuántas veces Dios ha querido entrar en tu viñedo, ha querido entrar en tu vida y nosotros lo hemos sacado? Que no moleste, que no interrumpa nuestra vida, mala vida. Y lo hemos llevado como lo llevaron el pueblo de Israel, el pueblo judío, lo sacó al Hijo, presentando esa credencial de hijo. No era cualquier profeta, los otros eran profetas enviados como San Juan Bautista. Claro, tenían ese gran honor de ser enviados por el Señor, pero eran profetas. Aquí no, aquí fue el Hijo. Última opción, digámoslo así. Sin embargo, lo sacaron, lo botaron y lo mataron.
Entonces, claro, él sabía que su misión era la cruz. Él sabía que para vencer al mal tenía que entregar a su hijo y dar la vida en rescate y pagar no con oro ni plata, sino pagar con la preciosa sangre del Hijo de Dios para rescatar a la humanidad. Eso lo sabía el Señor. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, no queremos dar el brazo a torcer. Sin embargo, nunca va a vencer el plan de Dios el mal, jamás. Dios es todopoderoso y por eso termina esta hermosa parábola. Esa piedra que desecharon los arquitectos, esa piedra será la piedra angular. Esa piedra es Cristo. El mal no puede obstruir al bien. El mal no puede obstruir los planes de Dios. Será esa piedra angular. Pero hay de aquellos que desecharon la piedra, que está muy bien manifestada en la primera lectura, cómo los dejará solo, cómo ese terreno quedará abandonado, será lleno de malezas, no habrán frutos, no habrá lluvia. Es decir, cómo Dios nos puede abandonar. No es que Dios al fin y al cabo nos abandone, nosotros somos los que abandonamos a Dios, pero ciertamente que es muy triste que deje el Señor de tener la mirada en nosotros, que deje de bendecirnos. Bueno, todo eso es lo que nos quiere enseñar en esta parábola del Señor. Por eso pidámosle también a nosotros que seamos buenos hijos, que cuando el Señor se acerque a nuestra vida podamos dar sus frutos, que no sean amargos, sino de misericordia, de perdón, de piedad, de una buena educación a los hijos, de un trabajo en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. Todo eso son las áreas donde el Señor nos pide fruto cada día a cada uno de nosotros. Y sepamos que la piedra angular, el que cierra toda la estructura de esa vida nuestra, ha de ser Jesús. Que muchos la hayan desechado, pero seguirá siendo Dios. Él es la piedra angular que sostiene todo el edificio de nuestra vida. Que la Santísima Virgen nos ilumine, nos ayude y podamos también nosotros, meditando su palabra, poder cada día amarle, servirle y ser buenos hijos en la viña del Señor. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita y de esa manera pueden ser notificados en este canal Familia Camino de Santidad. Recen en familia, estamos en el mes del Santo Rosario, los invito a rezar en familia. Es una manera de no desechar a Dios de nuestra vida, de no sacarlo al Señor de nuestra vida, por medio de su Santa Madre, rezando el Santo Rosario, donde se contemplan los misterios de su Hijo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios siempre los acompañe.